Muy buen día. A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, presidido por la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarland, a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva jornada del 14º Simposio de Historia de Tijuana. Hoy estamos muy gustosos que nos acompañe nuestro colega Arturo Fierros. Arturo es licenciado en Historia y profesor en nivel secundaria. Ha publicado diversos artículos sobre la historia de la medicina y la salud pública. Cuenta con un libro titulado Historia de la Salud Pública en el Distrito Norte de la Baja California, 1888-1923. Recientemente se le publicó un artículo en la revista Secuencia del Instituto Mora, titulado Una lucha interminable, la tuberculosis en Baja California, México durante el siglo XX. Actualmente está realizando una investigación sobre la historia global de los experimentos con humanos, bajo el título El Programa de Profilaxis Antivenérea en Tijuana, 1948-1952, además de una sobre la higiene escolar en Baja California, del porfiriato a la década de 1960, aunque bueno, este trabajo lo está realizando en coautoría. El día de hoy, en este simposio de historia, presenta un tema titulado Un siglo de tuberculosis en Tijuana. Arturo, pues de nuevo, muchísimas gracias por haber sometido a dictamen tu participación en el simposio de historia y por supuesto por la calidad del tema y por la pertinencia, pues fue aceptado y pues el día de hoy lo compartes con nuestro público, así es de que doblemente agradecidos por estar una vez más entre nosotros y pues adelante, Arturo, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, doctor Josué, por todo como siempre, tú muy amable y atento con las personas que decidimos un poco ahí participar de estos eventos, ¿no? Que son pues importantes para la ciudad. Bien, como bien señalas, doctor, la ponencia, ¿verdad?, que vamos a presentar hoy, o la pequeña charla, me gustaría llamarla, es un siglo de tuberculosis en Tijuana. Y esta charla, bueno, antes que nada, ya me estaba yendo, buenos días, buenas tardes o buenas noches para quienes vean esta retransmisión o lo estén viendo en vivo, ¿verdad? Y espero pues sea de su agrado, ¿verdad? Un siglo de tuberculosis en Tijuana, como ya señalaba el doctor Josué. Y pues charla, ¿verdad? O este texto corresponde un poco a una investigación que estoy tratando de terminar ahorita, que es un libro sobre la tuberculosis en Baja California, en general, ¿verdad? Y hoy he tratado de sacar o traer la información que corresponde a Tijuana, solamente a Tijuana, ¿verdad? Para poder ir un poco, pues dándonos una idea de la importancia de esta enfermedad aquí en la zona. Y pues bueno, hasta hace poco, pues el Instituto Nacional de Salud Pública de México consideraba que la enfermedad infecciosa más mortífera en el mundo no era la COVID-19, sino la tuberculosis. Se estima que la tercera parte de la población mundial se encuentra infectada con esta enfermedad y que entre el 5 y 10% de estos la desarrollarán en algún momento de su vida. Ojo que como dice el historiador Diego Armus, la peligrosidad de la tuberculosis radica en que es una enfermedad que llegó para quedarse. Es decir, no es como diversas epidemias a lo largo de la historia. No es como la viruela, no es como la peste, no es como inclusive como la gripe de 1900, perdón, influenza de 1918, ¿sí? Sino es una enfermedad que ha estado constantemente asediando a la humanidad. ¿Puedes darle siguiente, por favor, doctor? Muchas gracias. Aquí tenemos un poco, voy a ir proyectando algunas imágenes y algunas pues están ahí nada más para hacer referencia a lo que se esté hablando y otras te van a estar explicando. Siguiente, por favor, doctor. Gracias. Muchas gracias. Actualmente sabemos que la tuberculosis pues, es una enfermedad infecciosa producida por el complejo Mycobacterium tuberculosis, que puede afectar a cualquier órgano del tejido del organismo. Se presenta en humanos como en otros mamíferos. Estudios genéticos recientes muestran que existen varias cepas, entre las que se encuentran el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium africanum y el Mycobacterium microti, y por supuesto el que ya hemos mencionado.
que también pueden producir la enfermedad, esas últimas tres, en el organismo humano, pero es más frecuente el pues, Mycobacterium tuberculosis. Siguiente, por favor, doctor. Gracias. Para darse una idea de la magnitud de esta enfermedad, debemos de considerar que en 2018, 10 millones de personas padecieron tuberculosis y que 1,5 millones de habitantes murieron por esta causa. Es decir, alrededor de 4,000 defunciones diarias, pues obviamente en todo el mundo. En México se reportaron solo en 2019 2,569 muertes. Entre los estados con mayor morbilidad, como se puede observar ahí en la tabla, se encuentra pues Veracruz, Baja California, Guerrero, Tamaulipas y Sonora. Siguiente, por favor, doctor. En la actualidad, Tijuana es el municipio que contribuye en mayor medida a aumentar las cifras de Baja California. Y entonces, bueno, creo yo, es importante preguntarnos cuáles son las características contextuales que contribuyeron a que la tuberculosis se asentara en Tijuana. Y también es importante saber desde cuándo se asentó el patógeno que la causa. Tijuana ha sido un lugar que ha acogido la tuberculosis de buena manera. Las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y naturales han permitido que diversas cepas del Mycobacterium se asienten en dicho espacio. Distintos autores han indicado que algunas enfermedades son más propicias a volverse endémicas en ciertos lugares geográficos, que benefician pues, a los patógenos que las causan. La temperatura anual de Tijuana no sobrepasa los 20 grados centígrados. La temperatura máxima mensual en promedio pues está entre los 27 y se presenta en los meses de julio y agosto, mientras que los meses más fríos son diciembre y enero, en los cuales la temperatura oscila entre los 12 grados, alrededor, perdón, de los 12 grados centígrados. Teniendo en cuenta lo anterior, las micobacterias, género al que pertenece el Mycobacterium, resisten la desecación y la congelación, pero la luz ultravioleta, o sea, y el calor mayor a 65 grados centígrados durante 30 minutos las inactivan. El clima de la zona presenta circunstancias idóneas para el desarrollo de este patógeno. La temperatura óptima para su crecimiento es de 37 grados centígrados. A esto habría que agregarle el impacto que tienen las bajas temperaturas en el sistema inmune. Para desarrollar distintas enfermedades respiratorias que antes se creía que no tenían, el frío o el clima frío no tenía que ver mucho con estas, pero hoy pues han salido estudios que demuestran lo contrario. El clima de Tijuana solo fue el primer obstáculo para que el bacilo de la tuberculosis o causante de la tuberculosis tuvo que sortear para pues estabilizarse aquí en la zona. Otros factores harían que alcanzara el grado de endemia, como ya mencionamos un poco. Y es necesario enfatizar que no creo pues en un clima inmóvil, es decir, que la cuantificación de la graduación haya sido mayor en 1900 que hoy la misma en 1900 que hoy en 2021. Pero como ya lo demostró Emmanuel Leroy-Ladurie, las variaciones climáticas bruscas pueden darse incluso en lapsos muy cortos o relativamente cortos de tiempo. Pero hasta el momento no hay un registro histórico que indique cambios tan bruscos en el territorio. Por lo que entiendo, al menos en la zona que estudiamos, que hoy nos toca presentar, al clima como parte de una estructura geográfica que ha tenido cambios muy lentos, casi inmóviles y por eso casi imperceptibles, ¿verdad? Doctor, ¿puede darle siguiente, por favor? Gracias. Y aunque Tijuana comenzó siendo un poblado donde los estadounidenses acudían a comprar algunas curiosidades y a tomar baños de aguas termales, la dinámica cambió a partir de la implementación de la ley seca en Estados Unidos. La mancha urbana creció debido a la instalación de bares y cantinas, así como de destilerías de licor y fábricas de cerveza, casas de juego y prostíbulos, lo que no quiere decir que no se desarrollara otro tipo de actividades dentro de este territorio, ¿sí? Pero en la actual zona centro crece primero por esas circunstancias, pero ya hay estudios que demuestran pues todo lo contrario, ¿no? Que hay más que vida, hay más que prostíbulos y más que cantinas en la zona. Siguiente, por favor, doctor. En 1928 se abrió el Centro Turístico Agua Caliente, uno de los más lujosos en América Latina y único en su tipo.
que conectó la zona centro con la actual zona río, mediante una carretera, salvo algunas excepciones, como la mencionada, la mayoría de vialidades pues eran accidentadas y estaban pues obviamente sin pavimentar. Todavía para la década de los 30 y como veremos todavía más, todavía hay colonias que así están, ¿verdad? Un testimonio de esa época nos indica que durante el periodo de lluvias de 1937, toda la ciudad estaba fangosa y en otras épocas del año los vientos generaban grandes cantidades de polvo. Siguiente, por favor, doctor. De esta forma, las personas que llegaban se establecían o se asentaban en condiciones insalubres. Las enfermedades estomacales como la enteritis y otras causantes de diarrea perjudicaron a una buena parte de la población. En 1946 perecieron 239 personas, en el 47 291, en 1948 435, en el 49 506 y en 1950 476, donde los más afectados, por supuesto, resultaron ser los infantes. Durante las décadas de 1950 y 1960 surgieron varios problemas respecto a la urbanización y a la traza desordenada de la ciudad debido al crecimiento desmedido de las colonias y fraccionamientos. Esto, pues, por supuesto que nos debe de sonar ahorita mismo. Que se vio fuertemente influenciado en un primer momento por el aumento de la población proveniente del interior de la República Mexicana y de otras partes del orbe, obviamente también como ya lo han demostrado algunas otras investigaciones, por ejemplo las que está realizando Fernando, doctor, recuérdame el nombre, perdón, Fernando, el apellido, perdón, Fernando, ¿Es Fernando Escobedo? Fernando Escobedo, Fernando exactamente. Escobedo de la Torre. Muchas gracias, doctor. Ah. Sí, y después, pues, el crecimiento natural de su población. Siguiente, por favor, doctor. Por lo que es necesario precisar que esas condiciones se vuelven ideales para que las esporas que emite un portador de tuberculosis puedan infectar a otros, pues con una mayor facilidad, pues son capaces de sobrevivir durante semanas, meses, sobre objetos inanimados, siempre que estén protegidas de la luz solar. Y son más resistentes a los ácidos, alcálisis y desinfectantes que el resto de bacterias no formadoras de esporas. El acrecentamiento poblacional, las condiciones de hacinamiento y el tipo de interacciones que se daban en los lugares mencionados dieron pie a que los aerosoles contenientes del Mycobacterium de una medida menor a 5 micras, o sea, es decir, imperceptible para nuestra vista, pudieran encontrar un cuerpo huésped con mayor facilidad. Estos pueden permanecer suspendidos en el aire por un tiempo pues, indefinido, en lugares sin ventilación. Un aerosol necesita aproximadamente 8 horas para caer 1 metro de altura. O sea, bastante el tiempo que duran estos aerosoles en el aire, ¿no? Siguiente, por favor, doctor. La primera víctima mortal de tuberculosis en Tijuana fue Trinidad Angulo, reportada en 1890. La segunda se presentó hasta 1893 y cabe mencionar que en ambos años solo ocurrieron 10 muertes, 5 y 5 respectivamente, como lo observamos ahí en la tabla, ¿sí? De esas 5 muertes que se reportaron cada año, el 20%, solo una resultó ser de tuberculosis, es decir, el 20%. La segunda se presentó, de 1900 a 1910 murieron 67 personas y solo 7 de tuberculosis, como se observa ahí en la tabla, ¿verdad? Para tener una idea de la población que había, es importante observar las cifras arrojadas por el censo de 1910. También observamos ahí en la tabla donde se muestran 956 personas. Como se puede observar, a medida que crecía la población, también crecía la mortandad por tuberculosis. Ahí también tenemos claro el ejemplo, ¿no? Que para 1916 o del 16 al 20 murieron 16 personas. Siguiente, por favor, doctor. Aunque es
enigmático, perdón, el caso de la familia Gilbert, en la que yo tengo una sospecha que hubo un brote de tuberculosis. Y ahora iremos desglosando por qué. Esta familia descendía de Juan Eleuterio Gilbert, que había llegado a Baja California Sur desde Inglaterra y posteriormente se sentaría en la zona este de Tijuana. Tengo una imagen de la zona este. Siguiente, por favor, doctor. Donde él y su familia se dedicaron a la crianza de ganado vacuno. Ahí el doctor Josué es el experto en este tema de los vaqueros y del rodeo y demás. Pueden leer su texto, que está por publicarse un libro. Siguiente, por favor, doctor. En un lapso de 17 años, esta familia perdió a 11 de sus miembros. En 1902 murió Atanasio de una infección estomacal, posiblemente tuberculosis intestinal. ¿Podría darle siguiente, doctor, por favor? Ahí tenemos las características, ¿sí? Y ahorita vamos a mencionar otro tipo de tuberculosis, ¿sí? En 1906 murió Balbina, de la cual se desconoce, pues, de qué lo hizo. Amos lo hizo en 1908 de un ataque, que tal vez fue una pericarditis tuberculosa. En julio de 1910 fallecieron Alejandro y Alonso, casualmente ambos de pulmonía, es decir, neumonía, y además Luisa de una enfermedad del estómago. Todos los mencionados no fueron diagnosticados por un médico. Siguiente, por favor, doctor. En 1917 murió Pedro y su muerte fue certificada por el doctor Gustavo Cacho. Pedro murió de tuberculosis, o sea, diagnosticó tuberculosis. Ese mismo año murió Verdugo, que se desconoce de qué lo hizo. Lino murió de asma al año siguiente. Ángela lo hizo de esa idéntica enfermedad en 1919 y ese mismo 1919 murió Rosa de gastroenteritis y también Carmen de tuberculosis. Esta última sí fue certificada por el médico Manuel M. Doria. En este sentido, pues es importante considerar que las formas extrapulmonares de la tuberculosis son de difícil diagnóstico, incluso hoy en día. ¿Sí? Muy bien, sí. Entonces, no es tan descabellado pensar que algunos de los miembros no tuvieron un adecuado diagnóstico post-mortem, porque no sabemos, porque como sabemos, la tuberculosis de ganado vacuno, a la actividad a la que se dedicaba esta familia, puede ser transmitida a humanos. Además, las regulaciones sanitarias, sobre todo sobre este tipo de ganado, no se ejecutaron con fuerza en Baja California hasta bien entrada la segunda década del siglo XX. Y como veremos más adelante, incluso hasta hoy en nuestros días, tenemos una problemática grave de este tipo de tuberculosis. Por lo tanto, las tasas de prevalencia, frecuencia, morbilidad y mortandad pudieran ser mayores a las que nos muestran las cifras. Por eso, es fácil sospechar que las autoridades de Baja California no se hayan dado cuenta de la magnitud de la problemática en este municipio. Antes de la década de 1920, por supuesto, por la escasa población, y si lo hicieron, pues las pasaron por alto. No así en otros municipios como en Mexicali, donde en 1910 instalaron un lugar para recluir tuberculosos, por lo que es necesario preguntarnos, ¿cuáles fueron las primeras acciones que denotan la preocupación de las autoridades por la tuberculosis en Tijuana y cuándo se iniciaron? José San Román, médico municipal de Mexicali, propuso un reglamento que se aplicará en todo Baja California para la desinfección de las casas que en algún momento fueron ocupadas por personas con tuberculosis. Este reglamento apareció en el periódico oficial en 1920 y entró en vigor el 27 de abril de ese mismo año. En él se indicaba que para desinfectar una casa se procedía a hacer una fumigación con una solución de formaldeída al 10%. Posteriormente, se procedía a cerrar herméticamente todas las rendijas y nuevamente se realizaba una fumigación con azufre y formaldehída en cada pieza de la casa durante un periodo no menor a 8 días, ¿sí? O el que el médico municipal nos indicara. El reglamento pues muestra claramente un aumento de preocupaciones de los diversos órdenes de gobierno
y de los médicos locales. Siguiente, por favor, doctor. Para la década de 1920, aquí tenemos la revista mexicana de tuberculosis, donde aparecen varios artículos sobre diversas partes de la República Mexicana. La tuberculosis en esa década de 20 comenzaba a presentar un problema en toda la República Mexicana, donde ya era endémica. En 1922 ocupaba el 7º lugar entre las principales causas de mortalidad general en toda la República, obviamente. Las incompletas cifras recabadas entre 1925 y 1929 revelan que por lo menos 1.500.000 individuos estaban enfermos en todo el país. Lo anterior pone de manifiesto por qué la lucha contra la tuberculosis en Tijuana solo se inició con mayor fuerza hasta después de la segunda década del siglo XX. Y que esto no haya ocurrido antes, creo yo también es una cuestión multifactorial. Por la relativamente reducida población de la entidad. 2, la escasa cantidad de personas aglomeradas en espacios citadinos. 3, el aumento paulatino de la enfermedad en la zona, es decir, poco a poco. La falta de sistematización, 4, perdón, la falta de sistematización y estimación de cifras exactas por las autoridades locales. Y como un factor externo, podemos señalar la falta de herramientas tecnológicas que facilitaban su detección y que solo se pudo concebir hasta unos años después de 1882, cuando Robert Koch identificó al bacilo que lleva su nombre como agente causal de la enfermedad, y 13 años más tarde se descubrieron los rayos X. El uso pues de estas tecnologías solo se van a generalizar algún tiempo después y en las grandes ciudades. Antes de esto, los médicos solo se valían del estetoscopio y de su buen oído para el diagnóstico. De 1921 a 1939 murieron 403 personas por la llamada peste blanca en el municipio de Tijuana. La población en ese entonces era de 11.271 personas aproximadamente, y para 1940 había aumentado a más de 16.000 personas. Este notorio aumento durante la década de 1930, al parecer, se dio en toda la República Mexicana. En 1934 se calculaba que la mortalidad por tuberculosis en todo el territorio nacional alcanzó un porcentaje del 54.4% por cada 1,000 habitantes. Es una cantidad pues, muy elevada, ¿verdad? Siguiente, por favor, doctor. Durante la década de 1930, las autoridades estatales decidieron enviar los casos más severos de tuberculosis afuera de las ciudades, como con la intención de evitar la propagación de la misma entre las crecientes poblaciones de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y otros lugares. De igual forma como aconteció en la Ciudad de México. Para este propósito, eligieron un pequeño paraje situado en la Sierra de Juárez, que actualmente conocemos como La Rumorosa. Aunque a diferencia del de la Ciudad de México, el que se construyó en La Rumorosa no funcionó completamente como una casa de salud, sino por falta de fondos e inadecuada atención, fue mayormente un lugar para recluirlos ahí nada más. El de la Ciudad de México me refiero al de Huipulco. Siguiente, por favor, doctor. Otro esfuerzo por contener la tuberculosis fue la inserción de Tijuana en 1941 en el Programa de Cooperación Interamericana de Salubridad en la frontera norte de la República Mexicana, que tenía como finalidad el incremento de algunas actividades de carácter preventivo. Porque como menciona el historiador Marcos Cueto, inicialmente estas acciones tenían que ver con que la tuberculosis se consideraba típica en los soldados estadounidenses que acudían a los burdeles mexicanos. Pero el análisis de la tuberculosis se incrementó, pero el énfasis en la tuberculosis se incrementó a partir de la década de 1950, cuando en ambos lados de la frontera se crearon programas de control que tenían que ver con un enfoque transfronterizo, como el Cure TV, operado por el Programa de Control Tuberculosis del Condado de San Diego, aquí en California, que incluía fármacos para el tratamiento de la enfermedad. Y cabe reflexionar también, ¿verdad? Cómo calaron las opciones terapéuticas o los fármacos para tratar la tuberculosis en Tijuana.
es decir, ayudaron a la disminución, no ayudaron. Historiadores, epidemiólogos y expertos en salud pública coinciden en que después de la década de 1950, el combate contra la tuberculosis en México fue favorecido cuando la quimioterapia, la vacunación con BCG y los antibióticos modificaron las estrategias para prevenirla y curarla. En lo que respecta a la vacuna, no había llegado a Tijuana, así como a todo Baja California, y al menos esto de manera oficial, hasta los primeros años de la década de 1950, mediante pues campañas de vacunación. Y aunque la campaña contra la tuberculosis, que había incluido la vacunación BCG, se inició en una parte de la República Mexicana desde la década de 1930, en la zona no había suficientes recursos humanos y materiales para brindar la atención médica que demandaba la creciente población, ni hablar de organizar una campaña de vacunación. Es verdad que en 1941 se creó el Hospital General de Tijuana, pero las polémicas entorpecieron la difusión de la vacuna, porque en 1950 varios bebés recién nacidos vacunados con BCG oral durante los primeros 10 días de vida murieron de tuberculosis generalizada. La vacunación oral se suspendió como en la mayoría de países, pero la controversia también afectó la vacunación intravenosa. Los que se oponían a la BCG oral sugirieron métodos de control aprobados por la experiencia, es decir, la vacuna como se venía realizando desde ya un tiempo atrás. Los defensores de la vacunación contra la tuberculosis van a tardar hasta un poco más de 10 años en poder regresar la vacuna a México. Y la realidad es que en Baja California en general había pocos recursos médicos y paramédicos hasta la instalación de los hospitales pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, que comenzaron a operar desde finales de 1950. Esto refiriéndonos a Tijuana. Inclusive, hasta hace algunos años, este organismo tuvo un papel preponderante en las campañas de vacunación. El retraso de la llegada de la vacuna a la zona se vio obstaculizado por la falta de organización. De hecho, en la Semana de Salud llevada a cabo en Tijuana del 25 al 29 de octubre de 1965, en la que médicos del Colegio Médico de la ciudad colaboraron, no se aplicó la BCG. En Baja California, este proceso se intensificó a finales de la década de 1970 y principios de la de los 80, como consecuencia del Programa Nacional de Inmunizaciones iniciado en el 73. Otra de las causas fue la aparición de la cartilla de vacunación en 1979. Siguiente, por favor, doctor. Gracias. Aquí tenemos un poco de los medicamentos que había o que fueron las opciones. Respecto a los antibióticos, entre finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, se habían descubierto la streptomicina, como la vemos ahí, el ácido para aminosalicílico y la hidracida de ácido isonicotínico. Es casi seguro que el uso de estos pues es generalizada en la sociedad civil en algún momento, pero esto en ciudades pequeñas fue muy paulatino, ¿verdad? Siguiente, por favor, doctor. Por esos años, el coeficiente de mortandad por tuberculosis en el aparato respiratorio en la ciudad de Tijuana disminuyó, así como otros tipos, como podemos observar aquí en la tabla. Quizá como consecuencia pues, de la aparición de estos antibióticos o antituberculosos. Entre las décadas de los 70 y 80, se llegó a creer que la tuberculosis podría controlarse y erradicarse, debido a los métodos de detección, las campañas de vacunación masiva y el uso de tratamientos, que pues el uso de estos últimos fue paradójico. Aunque ayudaron a atenuar el problema, enseguida aparecieron tipos y cepas resistentes, como se les conocen a los que pues resisten a la isoniazida y a la rifampicina. Siguiente, por favor, doctor. El médico investigador Rafael Lainado Laborín ya había comenzado una labor contra la otrora llamada peste blanca desde la década de 1990. Fue pionero en la apertura
de la clínica y laboratorio de tuberculosis fármaco-resistente en el Hospital General de Tijuana. En una investigación enfatizó al respecto: si deseamos controlar las crecientes tasas de tuberculosis fármaco-resistente en la región, nuestro programa de control de tuberculosis deberá sufrir cambios estructurales y organizacionales. Ojo ahí para las autoridades. Además de reforzar la estrategia del tratamiento acordado estrictamente supervisado, TAES, tenemos que enfrentar urgentemente al problema de la tuberculosis fármaco-resistente. La resistencia a los antituberculosos debe poderse diagnosticar de forma rápida y oportuna, y es necesario contar con antituberculosos de segunda línea. Siguiente, por favor, doctor. En la década de 1990, aquí tenemos un poco algunas de los fármacos o drogas utilizadas y propuestas por la OMS para tratar la tuberculosis. En la década de 1990, las tasas de tuberculosis multifármaco resistente tuvieron un ascenso considerable en Baja California, entre un 6 y 17%. La ciudad que presentó la mayor tasa de incidencia de esa tuberculosis fue Tijuana, con un 13%. La aplicación de la estrategia TAES en México durante 1996, la detección, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis pulmonar han mejorado. Sin embargo, no se ha alcanzado una cobertura suficiente que vaya de la mano con la estrategia TAES. Quedan áreas en las que debe realizarse una búsqueda intencionada, dirigida, y puesto que en la última no se han realizado de manera sistemática en las unidades de salud o en la población misma, lo cual impide llevar a cabo la detección temprana de todos los casos. De igual modo, es necesario que todos los casos de tuberculosis tengan un tratamiento y un seguimiento personalizado. Mucha gente deja el tratamiento, no lo sigue, y esto posibilita que las micobacterias vayan tomando mayor resistencia a los antibióticos. A inicios del presente siglo, Rafael Naineado Laborín volvió a hacer énfasis sobre la estrategia TAES y la tuberculosis fármaco-resistente. Indicó que la estrategia TAES para el control de la tuberculosis, recomendada por la Organización Mundial de la Salud, se considera como una de las inversiones de salud más costo eficientes hasta la fecha. En algunas áreas, sin embargo, su éxito se ve amenazado por las crecientes tasas de tuberculosis fármaco-resistente. No obstante, uno de los requisitos para ser considerado por este comité es que el país solicitante tenga un programa de tratamiento directamente observado, altamente organizado y eficiente. Esto resulta totalmente razonable, tomando en consideración que las tasas elevadas de tuberculosis fármaco-resistente suelen ser la consecuencia del tratamiento antituberculoso irregular o incompleto. ¿Sí? Dice, desafortunadamente, también nos dice Laineado Laborín, que desafortunadamente esta política, aun cuando es correcta, deja afuera regiones como la nuestra. Muchos pacientes permanecerán básicamente sin tratamiento eficaz por años, aun cuando estén bajo tratamiento con fármacos de primera línea, transmitiendo efectivamente una enfermedad potencialmente incurable, con consecuente efecto deleterio sobre el éxito del programa para el control de la tuberculosis. Siguiente, por favor, doctor. Gracias. Finalmente, y como ya mencionaba unos minutos atrás, es necesario hacer énfasis en la problemática causada por la tuberculosis bovina, que la causa el Mycobacterium bovis. Es importante hacer énfasis que en Baja California, ¿verdad?, esta cuestión tiene o es muy antiquísima. No sé si al doctor ahí nos pudiera comentar ya después que acabemos acá, si ha encontrado algo al respecto, demás, entre lo que él ha investigado sobre toda esta cuestión de la vaqueridad y demás que lo ha llevado al rodeo y a los establos y ranchos, ¿no? Dicha cuestión fue estudiada en Baja California en 1995 a través de exámenes post-mortem en el ganado para el consumo humano, que pues dependen o
o extraemos pues carne y leche. 505 fueron los animales analizados en 5 rastros de los municipios de Mexicali, 2, en Tecate 1, en Tijuana 1 y en Ensenada otro más. De estos animales, 248, es decir, el 49%, dieron positivo a los exámenes realizados. Y esta problemática ha tenido un gran impacto hoy en día, pues en febrero del 2021, el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos emitió una resolución legal en la que prohibía a 11 estados mexicanos exportar ganado bovino como parte de una campaña para erradicar la tuberculosis y brucelosis bovina. Entre las entidades más afectadas por esta regulación se encuentra Baja California, ya que perdió su clasificación para exportar ganado. Por lo anterior subyace la pregunta planteada por Ana María Carrillo. ¿Es la tuberculosis una enfermedad erradicable? Siguiente, por favor, doctor. Como se puede ver, la lucha contra la tuberculosis en Tijuana y en Baja California parece estar lejos de acabar. Las condiciones y dinámicas sociales, demográficas, económicas e incluso culturales de la población parecen ser en las que se encuentra la respuesta para dar fin a la enfermedad. No es casual que un médico mexicano a inicios del siglo XX escribiera en tono profético: a pesar de todos los esfuerzos de los terapeutistas y de los higienistas, el problema de la tuberculosis sigue siendo tan pavoroso como antes. Siguiente, por favor, doctor. Y aunque hoy era hacia atrás, ahí nos quedamos pensé que tenía otra. Y aunque hoy contamos con tratamientos, algunas campañas de prevención y una vacuna inmunizadora, se requiere un método profiláctico para el total de la población que tenga un impacto a gran escala. Se necesita crear un programa que sea integral, que considere las dinámicas sociales, demográficas, económicas y culturales propias de una ciudad como Tijuana y las que las circunscriben, incluyendo San Diego. Porque a diferencia de otras enfermedades, la tuberculosis no llegó como las diversas epidemias como la viruela, como ya comentábamos anteriormente, el sarampión o incluso la influenza en 1918, que se presentaron en los poblados baja californianos, todas estas enfermedades, sino es una enfermedad que ha habitado la zona por más de 100 años y se ha presentado en estado latente y constante. Nunca desapareció y, como se observa, ha incrementado su prevalencia con el paso de los años, porque Tijuana es una ciudad en crecimiento acelerado y descuidado. Y creo que ahí estaría lo que tenía que decirles hoy. Doctor, no sé si podríamos mostrar la bibliografía para que no se entienda que yo todo me lo inventé o lo saqué de por ahí, ¿verdad? Siguiente, por favor, doc. Sí, gracias. La que sigue para también que ahí quede constancia, ¿no? Que toda la obra que se está utilizando para alimentar esta investigación. Y es todo, doctor. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, muy interesante como siempre, porque vaya, pues el tópico de la salud pública pues es uno muy, muy necesario de revisar, porque también nos hablan de cómo han sido las dinámicas socioculturales de convivencia alrededor del tema, pero también el actuar de la autoridad para enfrentarlo, ¿no? Y vaya, por supuesto, ¿no? Es un tema en el cual la historia una vez más entra en escena para desmitificar ciertos dogmas o ciertas certezas que tenemos en este presente, ¿no? Hoy por hoy, pues el protagonismo lo ocupa la COVID-19, pero como comentábamos en alguna ocasión fuera de estas grabaciones, en otras conversaciones que hemos tenido, ¿no? Pues sí es altamente contagioso la COVID. Sin embargo, pues hay otras cosas a las cuales hay que poner atención que siguen presentes entre nuestra comunidad, entre nuestra sociedad, y como bien lo dijiste, pues no se circunscriben necesariamente a los grandes núcleos poblacionales, ¿no? A las grandes ciudades, a las manchas urbanas. La tuberculosis está presente en el campo. Yo en lo personal como historiador no he puesto atención al fenómeno de las enfermedades entre las sociedades rurales, particularmente las sociedades ganaderas, específicamente las vaqueras, ¿no? Y gracias por los comentarios, por hacer alusión a los temas que manejo. Me he dedicado más a ver la cuestión de lo sociocultural, pero lo que sí puedo decir es de que sí he detectado
sí he notado entre los testimonios, entre los documentos que he revisado, preocupaciones y medidas sanitarias para contener o para evitar, ¿no? Tanto la propagación como el contagio de la enfermedad que tú estás manejando en el tema del día de hoy, ¿no? La tuberculosis, porque pues sí, su presencia en la Baja California, por lo menos la podemos detectar hasta hace 100 años, pero estoy seguro que revisando, interpretando, haciendo lecturas, el, iba a decir, no me gustaría decir que con mayor profundidad, porque no estoy diciendo que tú no lo haces, al contrario, ¿no? Más minuciosas, más minuciosas. Déjate más minuciosas, sí, más minuciosas, pero vaya, mi intención no es decir que no lo Sí, has hecho, ¿no? Sino de que vaya, irnos más hacia atrás en el pasado. te Esa es la entiendo. idea. Igual excavaciones arqueológicas y sí te entiendo a lo que Claro, vas. pero vaya, recordemos, y es algo que de pronto perdemos de vista, recordemos que la presencia de la ganadería en nuestra región es de origen misional, ¿no? Entonces, esa es precisamente donde quiero entrar con la cuestión de la interpretación. Por ejemplo, seguramente esta enfermedad ya tenía presencia, pero quizá es nombrada en los documentos, en las crónicas, en los testimonios con otro nombre, ¿no? Hasta que, bueno, puntualmente se reconoce como tuberculosis, que finales del siglo XIX, si no me equivoco, y ya empieza a ser, se dan cuenta o se toma conciencia de que sí es un problema, y bueno, pues tenemos 100 años de historia puntual, ¿no? De seguimiento, de toma de medidas, cuestiones de desinfección, como lo que comentabas de Mexicali, pues es sumamente interesante, ¿no? O sea, cómo por orden del médico municipal se toman estas medidas de desinfección, que bueno, pues es la realidad que de alguna manera estamos viviendo por la COVID-19, ¿no? Aunque no es un mandato, no es mandatorio que desinfectemos de tal o cual manera, nuestras suelas de los zapatos al entrar a casa, en ciertos espacios, pues sí, sí, nos obligan a entrar con cubrebocas, a desinfectarnos las manos, pero aquí la cuestión es que la vida cotidiana no está regulada, ¿no? Para evitar la propagación de los contagios, como estamos viendo que en algún momento sí lo fue. Por una enfermedad que vaya, pues entiendo, o por lo que te he escuchado decir en esta ocasión y en otras, la tuberculosis, por ejemplo, pues es más mortífera, ¿no? Que las enfermedades que hoy nos están aquejando, particularmente la COVID-19. Vaya, la tuberculosis tuvo la facultad de cambiar la arquitectura, ¿no? Por lo que tú comentabas, ¿no? Espacios más abiertos, pero sobre todo iluminados, que les pegue la luz del sol. Entonces, son de alguna manera la experiencia con otras enfermedades respiratorias como la tuberculosis, estamos viendo que han servido, ¿sí? Como antecedente, como enseñanza, valga la redundancia, pues para tratar de paliar o para tratar de enfrentar enfermedades más contemporáneas, más recientes, como la mismísima COVID-19. Entonces, a lo que voy es que vale la pena revisar estos tópicos también desde la historia, y por supuesto vale la pena leer tus trabajos, porque pues te has dedicado a este tópico de la historia de la salud pública, ¿no? En México en lo general y en Baja California en lo particular. Así es que pues de nueva cuenta, Arturo, muchas gracias por tu disertación. Y como te comento, seguramente la enfermedad está presente desde hace más tiempo, pero hay que interpretar, hay que revisar los documentos, ¿no? En lo personal, repito, insisto, no le he puesto la atención debida al tema, sin embargo, sí lo tengo presente, porque sí hay en los testimonios, en los documentos, preocupaciones por esa enfermedad, ¿no? Entre las sociedades rurales, y vaya, hay un momento en que las sociedades rurales dejan de estar dejan de tener cierto grado de aislamiento, empiezan a tener mayor interacción o interactividad con las ciudades, con los grandes núcleos poblacionales por la provisión de carne, la compra de aparejos, etcétera, y bueno, por supuesto que se tiene conciencia de que ellos pueden ser transmisores receptores de una enfermedad que no terminaban de comprender del todo, pero pues sabían que ahí estaba, ¿no? Como ese caso de los Gilbert, pues es un caso emblemático, ¿no? Y pues tú lo traes a la luz, ¿no? Tú lo traes a la luz, porque bueno, en lo personal pues no lo hemos revisado, ¿no? Así como tenemos la presencia de una familia ganadera perteneciente a una sociedad ganadera y además rural de la Baja California, los Gilbert, pues hay más, ¿no? Machado, los mismísimos Argüello, los Crosswhite, no se diga, ¿no? Esas familias que siguen ostentando esos mismos apellidos, que muchos de ellos son, repito, insisto, desde la época misional, y vaya, pues estamos viendo que
la práctica de la ganadería ha sido un factor importante para poder comprender la presencia y el trato de esta enfermedad en la Baja California. Así es de que muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Algún comentario que quieras hacer para cerrar? No, nada más para decir que sí estamos ahorita ya, pues, gracias que ya está la vacuna acá, ¿no? Ya estamos un poco mainando, ¿verdad? No quiere decir que ya esté resuelto el problema, todavía falta un poco de tiempo para resolver este problema. Vamos a ver cómo se comportan, porque los patógenos sí se comportan de distintas maneras y no podemos a lo mejor acercarnos a ciertas predicciones epidemiológicas o de salud pública, pero pero además de eso, del COVID o de la COVID, hay otros tópicos, como bien decías, ¿verdad? Hay otros, lo cultural, hay enfermedades que tenemos aquí que siguen con nosotros, pues, y que como tú dices, son silenciosas y están acá. Lo peligro es que las tomamos ya tan comunes pues ya desaparecieron para nosotros, pero acá están, siguen matando gente. Entonces, y también hay que revisar otras cosas, ¿no? No nada más esta relación que tú haces entre el poblamiento ganadero o los poblados o las ciudades que van surgiendo en Baja California. Yo no lo había pensado, pero bueno, es importante y ahí está un tópico para quien guste revisarlo, ¿verdad? Y te agradezco y agradezco al ayuntamiento, ¿no? Por darnos estos espacios y pues nada, ¿no? Nada más hay que seguir pensando no en el pasado como tal, pero sí reflexionando desde el pasado a nuestro presente. Entonces, eso es lo que quería. Sí, correcto. Y pues de nuevo, gracias. A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, presidido por la alcaldesa Carla Patricia Ortiz McFarland, gracias. Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana y por supuesto a nombre del Archivo Histórico de Tijuana, por tu participación, por la ponencia, que bien pudo haber sido una conferencia magistral. Y vaya, pues gracias también a nuestro público que ha seguido puntualmente las actividades de este simposio de historia de Tijuana. Y vaya, a invitarlos a que nos sigan acompañando al resto de actividades de este simposio y del Instituto Municipal de Arte y Cultura también en lo general. Arturo, muchísimas gracias y hasta la próxima. A tus Gracias, órdenes. doctor. Fíjense, Gracias. saludos a todos. Igualmente, gracias. Saludos.